Pensemos por un momento en esta situación. Te van a nombrar presidente de un país. Y justo en ese preciso instante, un grupo de militares armados entra a tiros en el Parlamento para acabar con la democracia. Pues bien, esa fue la increíble realidad de Leopoldo Calvo Sotelo, una figura clave, pero a la vez bastante desconocida de la historia reciente de España. Vamos a ver quién fue. Para poder entender a Calvo Sotelo, tenemos que viajar a esta fecha, una fecha grabada a fuego en la memoria de España, el 23 de febrero de 1981. El país llevaba muy pocos años de democracia después de la dictadura de Franco. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y el futuro era de todo menos seguro. Ese día todo estuvo a punto de saltar por los aires. Y el escenario de todo este drama fue nada menos que el Congreso de los Diputados, el corazón, el símbolo de esa recién estrenada democracia. Se suponía que iba a ser un día normal, de pura rutina parlamentaria. Dentro, en el hemiciclo, se estaba votando para investir a un nuevo presidente del gobierno. Se trataba de Leopoldo Calvo Sotelo, que venía a sustituir a Adolfo Suárez tras su dimisión. Pero lo que era un procedimiento normal y corriente estaba a punto de convertirse en una crisis que iba a paralizar a todo el país. Aquí es donde empieza todo, en medio del caos, en un momento que iba a definir el futuro de España. De repente, en plena votación, un grupo de guardias civiles liderados por el teniente coronel Tejero irrumpe en la sala, pistola en mano. El grito de «¡Quieto todo el mundo!» resonó en toda España. El gobierno y todos los diputados secuestrados. Un intento brutal de cargarse la democracia. Esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón. En mitad de todo este lío, ¿quién era el hombre que estaba a punto de ser elegido presidente? El protagonista, casi sin quererlo, de este asalto a la democracia. Pues su perfil era cuanto menos curioso. No era el típico político de carrera, para nada. Era un ingeniero de caminos, canales y puertos, muy metódico, que se había pasado 25 años trabajando en la empresa privada. No se metió en política hasta el final de la dictadura, ya en la transición, primero como ministro y luego como vicepresidente. Venía de una familia con mucho peso político. Su tío, José Calvo Sotelo, fue una figura clave antes de la Guerra Civil. Pero él, en cambio, era un hombre de números, de lógica, de construcción. Es una ironía bastante interesante. Un hombre acostumbrado a construir puentes que tuvo que reconstruir la confianza de un país roto. Además, que hablara francés e inglés fue clave para acercar a España a Europa. Y detrás de la figura pública estaba la persona. Casado con Pilar Ibáñez Martín y padre de 8 hijos. Su familia fue su ancla, su base de estabilidad lejos de todo el caos político, con su mujer siempre a su lado, pero desde un segundo plano muy discreto y fundamental. Bueno, el golpe fracasa y 2 días después Calvo Sotelo por fin es investido presidente. La tarea que tenía por delante no era nada fácil, claro. Le tocaba pilotar un país traumatizado por las secuelas del 23F. Su presidencia fue corta. No llegó a los 2 años, pero vaya si fueron intensos. Tuvo que lidiar con 3 retos enormes. Primero, consolidar la democracia después del susto del golpe. Segundo, tomar una de las decisiones de política exterior más polémicas de nuestra historia. Y tercero, modernizar el país con una ley social que rompió muchos tabúes. De todas sus decisiones, la más sonada y sin duda la más polémica fue la entrada de España en la OTAN. Estábamos en plena Guerra Fría y el país tenía una larga tradición de neutralidad, así que la idea de meterse en una alianza militar occidental dividió a la sociedad y a los políticos por completo. A pesar del tremendo debate en la calle y en el Parlamento, Calvo Sotelo siguió adelante. Lo tenía clarísimo. Y así, en este año clave, en 1982, España se convirtió en miembro de pleno derecho de la OTAN, un movimiento que cambió por completo su posición en el mundo y que la alejó para siempre del aislamiento internacional. Pero su gobierno no solo miró hacia afuera. En el plano social impulsó un cambio brutal para la época, la aprobación de la primera ley del divorcio de la democracia. En un país con una tradición católica tan arraigada, esto fue un paso de gigante hacia la modernización. El problema era que, mientras Calvo Sotelo tomaba todas estas decisiones históricas, los cimientos de su propio partido, la UCD, se estaban desmoronando bajo sus pies. La UCD, Unión de Centro Democrático, había sido el gran partido de la transición, pero en realidad era una coalición de muchas familias políticas distintas, liberales, socialdemócratas, democristianos. Una vez que la democracia se asentó, esas tensiones internas se volvieron insostenibles y el partido simplemente se rompió en pedazos.
La crisis de UCD llevó a unas elecciones anticipadas en 1982 que fueron un auténtico terremoto político. El resultado fue una victoria aplastante sin precedentes para el Partido Socialista de Felipe González. Mientras tanto, la UCD de Calvo Sotelo sufrió un colapso total. Pasó de gobernar a ser una fuerza casi testimonial. Se abría una etapa completamente nueva en España. Entonces, después de perder el poder de una forma tan estrepitosa, ¿qué fue del hombre que tuvo que liderar España durante su peor tormenta democrática? Pues, muy fiel a su carácter discreto, se apartó de la primera línea política. Mantuvo su escaño un tiempo, luego fue eurodiputado, pero finalmente regresó a sus orígenes, a la empresa privada. Años más tarde, el rey reconoció su servicio al Estado nombrándole Marqués de la Ría de Ribadeo. Con el paso de los años, su figura se ha ido revalorizando. Muchos historiadores reconocen ahora la serenidad y la firmeza con la que gestionó la crisis del 23F. Un legado de servicio público que, de alguna manera, ha continuado su familia, con su hijo asumiendo un cargo importante en el Consejo de Estado. Y esto nos deja con la reflexión final. ¿Fue Leopoldo Calvo Sotelo simplemente un presidente de transición, un breve paréntesis entre dos gigantes como Suárez y González? ¿O fue en realidad el pilar clave, el ingeniero silencioso que en el momento más crítico se aseguró de que los cimientos de la democracia española no se vinieran abajo? La respuesta, como casi siempre, queda abierta al debate.